Buenas tardes para todos. Dios les bendiga, hermanos de la congregación, hermanos locales, hermanos de otras congregaciones, pastores, líderes y hermanos y amigos de otros países que también se unen a la transmisión. Les bendecimos, damos muchas gracias a Dios por tenerles con nosotros reunidos como iglesia a través de las redes. Y lo bueno es que estaban todos allí en la puerta esperando para entrar, como dice, se abre la puerta y pasan todos juntos o se juntaron todos en la esquina y entran. Eso significa que es una buena señal, hambre y sed de Dios por estar reunidos con el Señor, sentados a sus pies, escuchando lo que Él tiene para decirnos. Estamos viviendo un tiempo muy especial, muy especial. Y el hecho de participar en ese tiempo especial es un privilegio para nosotros a pesar de cómo están las cosas. Bendiciones a todos y cada uno de los que se están añadiendo. A veces, como digo, se me pasa muy rápido mientras hablo, no me da tiempo a mencionarlos a todos, pero bienvenidos todos y vamos a estar con el corazón bien abierto, los oídos espirituales bien abiertos y permitir que no sea un mensaje, una enseñanza más, o lo que llama una clase más, porque eso no es así y nunca debe ser así, sino que es una palabra para este tiempo, para este momento, como lo fueron las anteriores. ¿Sí? Entonces, entregamos al Padre ahora en el nombre de Jesús este tiempo. Pedimos que la palabra llegue a donde el Señor haya encontrado corazones preparados, que durante el día han estado con sed y hambre de Dios, preparándose, permitiéndose que sus mentes no fueran distorsionadas por otras cosas, no fueran distraídas por otras cosas a pesar de los eventos de la vida del día, sino que la palabra esté llegando a los corazones que están dispuestos a aprender, y no solo a aprender, sino a poner en práctica y a vivir lo que el Señor está diciendo que hoy es necesario que vivamos. Yo los bendigo ahora, declaro, Señor, un tiempo que es completamente la libertad del Espíritu Santo, donde tenemos cielos abiertos, donde tenemos cuidado de los ángeles, la protección del Señor y la libertad del Espíritu de Dios para poder compartir de esta manera la palabra de Dios. Bendecimos los medios, bendecimos Internet, bendecimos los canales y las plataformas por las cuales podemos, como WhatsApp y otros, desarrollar y mantener el vínculo. Los bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y damos muchas gracias a Dios, muchas gracias. Corazón agradecido al Señor. De ahí de tu casa, tener un tiempo de dar gracias, un momento para prorrumpir en acción de gracias en la presencia de Dios, por dar este privilegio de ser iglesia, de ser hijo, de ser hija de Dios, a pesar de no estar reunidos en el templo. Da gracias a Dios, da muchas gracias a Dios. Y quiero hacer un énfasis puntual, como digo siempre. Este es un tiempo en el que, como dije en otros mensajes anteriores, aquellos que han aprendido y puesto en práctica lo que fue enseñado durante años o meses, si hace poco tiempo que estás caminando en el Señor. O sea, comiendo, alimentándote vos también de la palabra de Dios, orando tu propia conversación con el Señor. Bendecido allí desde Fray Ventos, y declaramos ya hecho ese milagro de sanidad. Confiésalo con tu boca, decláralo con tu boca el milagro hecho. Aquellos que están poniendo en práctica el alimentarse por sí mismos de la palabra, no esperando que le pongan las manos para orar,
teniendo comunión y trato y relación con Dios, el Padre puede hablarle también. Esa gente es la que va a ser, va a poder pasar todo este tiempo. Pero aquellos que siguieron como si nada, sin comer del alimento espiritual, de que es la palabra de Dios, sin comunicarse con el Padre, o solo orándole Él, pero no dejando que el Padre le conteste. ¿Cómo va a poder sostenerse? ¿Cómo va a poder seguir siendo parte? Porque no tomó todas las enseñanzas anteriores, no puso en práctica lo mínimo elemental, que es lo que un hijo tiene que tener con su padre. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo les mando? Si no hacen lo que yo les mando. Ahí dejó establecido cómo funciona la cosa. ¿Para qué me llaman Señor, Señor? Señor es el dueño, amo, absoluto, con el cual no hay que discutir, no hay que estar argumentando, no hay que estar especulando. ¿Para qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? Que además, y por sobre todo, lo que el Señor dice es lo mejor para nosotros, pero parece que no. Hay gente que le parece que no, que lo que el Señor dice no es lo mejor, que tiene su propia opinión, o se guían por las opiniones de terceros. Entonces cuando el Señor les habla, derivan para otro lado la conversación, o su mente se va para otro lado. Entonces, si Él es el Señor, Él es nuestro Padre, nosotros sus hijos, lo mínimo elemental es que tú a lo largo de los años has recibido palabra, profecía, revelación, oración, pero has aprendido tú a usar este tiempo de estar en casa, o aún si tuviste que salir a trabajar, no importa, pero para alimentarte vos mismo sacar alimento de la palabra, porque vos también sos hijo. Yo te he enseñado tantas veces que yo voy a la palabra de Dios y voy a la oración, a mi relación con el Padre. Yo no voy como pastor, yo voy como hijo. El pastorado, como los demás, es una asignación que Dios nos dio a algunos, del que probablemente quizás tú también estés preparándose para ese llamado, pero es una asignación, no es mi relación con Dios, es pastoral. Tu relación, sí, Sonia, sé que eres la mamá de Daniel y por eso te he declarado esa palabra, recíbela y confiésala, recíbela y confiésala y declárala hasta que veas que eso sucede. Entonces, cuando tú te posicionas en la palabra como hijo, con la identidad de hijo, tu relación con Dios ya no es a través de terceras personas. Tú mismo podés entrar. Y cuando el Señor dijo que nos acercáramos a Él confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, no dijo que solo los pastores o líderes podían entrar. Él dijo todo aquel. Y Jesús dijo también, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. O sea que la relación con Dios, la oración y el alimento de la palabra no está limitado solamente para pastores o líderes. Tú puedes, eso era antes, en la religión tradicional, que solo 4 o 5 podían saber lo que supuestamente Dios decía, y el pueblo estaba en la ignorancia. No. Y para este tiempo que estamos viviendo, aquellos que van a permanecer fieles y firmes son aquellos que han aprendido a comer por sí mismos, que es lo normal en un ser humano cuando ya bebé, luego crece, es el niñito, después ya es el adolescente, después el joven y el maduro. Ese es el proceso normal. ¿Cómo es tu proceso normal? Los que han estado en la clase de los nombres en griego que definen las etapas de la vida, ¿se acuerdan? Entonces, lo bueno es
que tú vayas a tu propio plato de comida que el Señor te da ahí, es la palabra de Él, y te alimentes y converses con Él, y Él te habla, y tú respondes, y accionas, o sea, pones en práctica lo que el Padre te dice que tenga que poner en práctica. El Padre te va a decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto te va a hacer daño, esto te va a bendecir a ti, y esto te va a bendecir a otros. Esto te va a causar daño a ti y va a causar daño a otros. Las correcciones del Padre y los no del Padre son una bendición. Pero a veces queremos solamente escuchar la palabra que Dios le dio a otros, al pastor, al profeta. Pero ¿y a nosotros? Yo quiero que Dios háblame a mí primero, antes de poder compartir. Yo quiero que me hables a mí. Yo necesito que me hables a mí. Entonces vos paras la oreja espiritualmente hablando y te vas habituando a la voz de Dios y lo vas a poder oír. Pero si resulta más fácil que Dios le hable a otro para que después vos decís, bueno, Dios me habló a mí. Cuando vamos a la palabra de Dios es alimento. Sacamos fortaleza. Sacamos vida. La palabra de Dios dice, el Señor dijo, mi palabra es alimento, mi palabra es vida, mi palabra es salud, mi palabra es fortaleza, mi palabra es guía, mi palabra es dirección, mi palabra es visión. Entonces, ¿quiénes van a permanecer? Entonces, ahora, enganchando esto con el tema, ¿cuál es el precio del discipulado según Jesús? Vamos a encontrar allí en Lucas capítulo 14, verso 25 en adelante, parte de lo que te estaba diciendo recién. Súper, súper, súper importante en este tiempo. El Señor nunca nos vendió que el camino de Él era un camino fácil y libre de situaciones que no nos gustan. El discipulado, aquel que dice que se puso a seguir al Señor de verdad, porque entiende que el Señor le ha puesto algo que él no sabe todavía, pero que es algo más grande de lo que él se había planificado para su vida. Es costoso en todos los aspectos personales y externos. No es fácil. Por eso cuando Él llama, cuando el Señor nos hace un llamado para que le sigamos, ahí viene con el llamado la capacitación y la fortaleza necesaria porque Él sabe lo que vamos a atravesar en el camino de este discipulado. Y ni hablar ya cuando llegas al liderazgo, cuando pasaste todo el periodo del trato de Dios, como te dije, como Dios habló el sábado pasado. Entonces, una de las cosas que encontramos allí dice que grandes multitudes iban con Él y Él se paró y se volvió, dio vuelta para mirarlos, a los que lo seguían, y dijo, si alguno viene a mí, su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Imagínate que vos vas siguiendo al Señor con un entusiasmo de recibir una palabra que te edifique, que te anime, que te saque de la crisis, y el Señor se da vuelta y te larga esto. Pero no se la largó a aquellos que no lo conocían. Se la largó a los discípulos, a las multitudes de discípulos que iban con Él. Por motivación equivocada la mayoría, pero iban. Porque habían visto los milagros, habían recibido de Él, habían visto la multiplicación de la comida y se frotaban las manos. Ahora, como te dije, el discipulado, muchos arrancan, como ustedes han visto, muchos tienen una expectativa inicial y se largan.
qué bueno que estuvo la primera clase, la segunda, la tercera ya no tanto, la cuarta clase. Y usted vio los que están mayormente los que están en mi grupo, como los más grupos, lo mismo arrancan una cantidad y después no permanecen. La gran mayoría de esa cantidad que no permanece, a veces ya ni siquiera después permanece en la congregación. Es gente que no conversa con Dios. Es gente que no se alimenta de la palabra, solo la lee. Es gente que no ha considerado importante que lo que Dios le dice es transformación de vida. Y que para seguirle a Él había que renunciar a cosas que eran supuestamente para ellos legítimas. Por eso muchos van y vienen, por eso muchos arrancan y no todos continúan. Porque el discipulado no es simplemente escuchar una clase, qué linda que estuvo, amén, y sigo mi vida como si tal cosa. El seguir al Señor implicaba un costo y el Señor lo dijo un par de veces. Los que me siguen, y ponía 2 o 3 ejemplos, qué significaba seguirle a Él. Y eran solo algunos. Negarse a sí mismo es una de las cosas. La mayoría no nos queremos negar a nosotros mismos. Queremos todo lo que nos realce, todo lo que nos haga importante, todo lo que nos haga y que se hable bien de nosotros y que se haga lo que yo quiero y lo que yo digo y como a mí me gusta. Entonces negarse a sí mismo es el decirte no a tu propia voluntad, es una de las condiciones que hay. La segunda cosa, que van todas enganchadas, es pegar el hachazo a la raíz del egoísmo. Un verdadero discípulo no puede, ni puede ni debe, ni puede poder andar como discípulo con una condición de egoísmo, viviendo para sí mismo, para que le sean satisfechas sus deseos, sus caprichos o sus necesidades, o todas juntas. Un verdadero discípulo se da cuenta que todo, escucha bien lo que te decir, todo es para el Señor. Todo lo que hagas, dice, sea de palabra o de hecho, hacelo como para el Señor y no para los hombres. Y estaba hablando en el contexto del trabajo, del servicio, de la vida natural. Imagínate para el servicio a Dios. Entonces, si vos haces todo por amor al Señor, ya no sos egoísta. Porque uno se sacrifica por aquello que va a ayudar o bendecir a la persona amada. Y el Señor dijo que si no hacemos las cosas por amor no sirve para nada, de nada te esfuerces, no vale, es inútil. Entonces es por amor al Señor. Y por amor al Señor, vos y yo renunciamos a un montón de cosas legítimas y no nos tienen que andar rogando, por favor, no, mirá que esto es importante, no, mirá que esto te va a hacer bien, no, porque mirá que... No, no necesita eso. Y yo sé que aquí hay gente que es nueva en Cristo, no es recién está escuchando quizás hoy por primera vez, pero es bueno que te enteres de inicio, de entrada. ¿Qué significa realmente seguir al Señor? Que no es ir a una iglesia, reunirse y que hagan determinadas cosas y eso te va a satisfacer y te va a dejar bien. No, no, es una relación de amor con Dios. Y en esa relación de amor con Dios, el padre le va a decir al hijo, mira hijo, esto es bueno, esto es malo, esto no te sirve, esto estás en engaño, acá estás en error y esto es verdad. Ese es el camino del discipulado. Y claro, a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestro ser natural, no nos gusta eso. Queremos todo de arriba, queremos que se nos arregle toda la vida sin... Ahora, ¿cómo Dios puede darnos lo bueno y lo mejor, lo excelente, si no nos vaciamos de nosotros mismos?
Hay creyentes que por años están en las congregaciones llenos de sí mismos. No tienen lugar para otra cosa. Su orgullo, su egoísmo, su mente llena de sabiduría humana. Cuando Dios les trae una revelación increíble, impresionante, resbala, les pasa de largo. Y luego le agarra a otro, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque están llenos de sí mismos. No tienen espacio para que Dios les sorprenda con otra revelación, con otra palabra de lo que ya habían aprendido antes. Porque Dios es soberano y hace como quiere. Entonces, es por amor. Es morir a deseos y ambiciones de la vida del alma, lo almático, para vivir la vida alta del Espíritu. Acordate que alta. El Señor le dijo al profeta, sube acá. Y el profeta estaba en el Espíritu, dice, estaba en una relación espiritual con el Señor. Y el Señor le dijo, bueno, sube acá. Entonces, hay más. Es la vida alta del Espíritu, no la nuestra baja de deseos y ambiciones, nuevamente, normalmente egoístas, que no dejan lugar ni espacio. Como no nos vaciamos, no podemos ser llenos de Dios, de lo que Dios tiene nuevo para nosotros. No sé si me vas siguiendo. Mientras vas escuchando, anda diciéndole a tu alma, hay que vaciarse. Y ahí, mientras estás escuchando, deja que el Espíritu de Dios empiece a sacar, te va a decir, esto no me gusta, esto no me gusta. Vaciar de esto, sacar esto para afuera, para que entonces mi presencia, mi fortaleza, mi riqueza, mi gracia, mi favor, mi nueva revelación fresca llegue a tu vida. Si no, ¿cómo va a llegar? Entonces, cuando vos y yo queremos anteponer otras cosas antes que Dios, estamos cambiando lo que dice acá. Si alguno viene a mí, a Jesús dice, y no dijo que había que aborrecer en el sentido que lo mandaban de cayó el avión a los padres y a la familia. No, dice, ¿a quién estás poniendo primero en tu vida? ¿Qué es lo prioritario en tu vida? Si la familia, y hago así, porque algunos usan la familia cuando antes no la podían ni ver, usan la familia para justificar determinado estilo de vida, otros el trabajo, otras situaciones. Jesús no está diciendo que aborrezcas si no te relaciones más con tu familia, ni tampoco está diciendo que vendas todo y te quedes sin nada. No está diciendo eso. Esa no es la interpretación correcta. Lo que está diciendo es la expresión de la actitud interna de negarse a sí mismo cuando la voluntad de Dios se cruza con la nuestra. Ahí está el choque. Ahí está el gran conflicto de la gran mayoría de los creyentes. Mi voluntad, la voluntad de Dios. Así. Lo dijo la pastora, lo dijo el líder, lo dijo el profeta. No, es lo que dijo Dios. Entonces, el choque de tu voluntad o mi voluntad no es con la persona que te está compartiendo el mensaje, sino con el que le dio el mensaje, que está en tu propia Biblia, la misma palabra que vos tenés la tengo yo. Entonces, es un choque de voluntades. La vida cristiana, si te la no se puede resumir en dos, tres palabras, pero es un conflicto de voluntades, el discipulado, perdón, entre lo que yo quiero, a mí me gustaría, y entre lo que es la perfecta voluntad de Dios. Muchos quieren hacer la voluntad de Dios. Y seguro si les pregunto, todos me ponen amén. Pero la voluntad de Dios es exactamente lo que dice ahí. La voluntad de Dios. Y para yo saber cuál es la voluntad de Dios, lo tengo que en su palabra. Por lo tanto, va a ir en contra de mi voluntad. Ahora, como Dios me dio libertad de decidir, yo elijo hacer mi voluntad.
Dios va a respetarla, el diablo no, pero Dios va a respetarla, o hacer la voluntad de Dios si es que yo me llamo su hijo y su discípulo. Ese es el conflicto. No te la agarres con los pastores, no te la agarres con el profeta, no te la agarres con el que te exhorta, con el que te quiere ayudar a corregir el curso de tu vida que se está desviando. No te enojes con eso. Claro, humanamente todos nos molestamos. No nos gusta que nos digan ciertas cosas. Pero el Padre amoroso está viendo que se está desviando, entonces te manda la corrección. Entonces es el choque de, ¿voy a hacer la voluntad de Dios o voy a hacer la mía? Si vas a hacer la voluntad de Dios, obviamente que no harás la tuya. Y ahí viene la ayuda sobrenatural de Dios. Ahí aparece lo que Dios nos ha capacitado para renunciar a lo que nos gustaría a nosotros para hacer aquello al que decimos que amamos, que es a Dios. Señor, te amo. Pero salimos haciendo lo que se nos antoja, que nos gusta, porque los demás lo hacen. Y sí, fíjate, pastor, fíjate aquel, fíjate aquella. ¿Y a Dios qué? ¿Así le hablas a Dios? ¿Así le hablas al Padre? Entonces hay un choque de voluntades. Pues tenés que definir de una vez por todas. Tenés que definir una vez por todas. No en la teoría, en la práctica. Bueno, no me gusta lo que Dios me dice. No estoy de acuerdo con lo que Dios me dice. No sigas perdiendo el tiempo. Y no te estoy diciendo que dejes el camino. No, te estoy diciendo que definas tu vida o redefinas tu vida. ¿Basado en qué? ¿Soy hijo de Dios? ¿Tenés identidad de hijo? ¿Te llamás discípulo? Pues entonces, tenés la misma palabra que yo tengo, que cualquier otro pastor tiene, de la misma palabra, que cualquiera de los hombres y mujeres de los 5 ministerios tiene la misma. La misma. Entonces, llevar la cruz cada día es una expresión que habla de la actitud interna de negarse a sí mismo, a mis deseos. La palabra dice los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué son los deseos carnales? Los deseos de mi voluntad. Yo quiero hacer lo que hace el mundo, yo quiero hacer lo que el diablo ahí está sugiriendo que haga, yo quiero hacer lo que hacen los demás, total. Esos son los deseos carnales y dice que es una batalla. ¿Batallan contra qué? Contra el centro de tu ser, que es el alma, tus sentimientos, tus emociones y tu voluntad. Ahí está el alma. Es esa batalla que todo, y el cristiano, y te pone una excusa y pone otra, y al otro día tiene otra excusa, y trata de convencer al pastor o al líder o al profeta de que no, que fíjate, que... Entonces no entendiste qué significa ser discípulo. Seguí haciendo la tuya, seguí haciendo tu voluntad, pero entonces no se ajusta la condición de hijo o de discípulo. Hay, como en todo lugar, hay hijos obedientes, hijos rebeldes. No por eso dejan de ser hijos. Pero obviamente que la palabra para el rebelde no ajusta al plan que esa persona se propuso para sí misma. Porque el plan del Padre es más alto, es superior y no está ligado a los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Entonces, cuando uno se niega a sí mismo, comienza el caminar en el discípulo. Porque él dijo por 2 veces, si no funcionan de esta manera, no pueden ser mi discípulo. No es que no quiere él que seamos su discípulo. No pueden, porque ser discípulo conlleva un peso espiritual. ¿Ah? Él lo dijo acá. Si ustedes no dejan, no aborrecen, ustedes no los quiero por mis discípulos. No dice eso. Dice, no puede ser. Ahora, él no está diciendo, no quiero que sea mi discípulo. Es que él quiere que seamos sus discípulos, porque él ha llamado. Pero ¿cuál, el eje central del discipulado está en cuál de las voluntades tú vas a seguir? ¿La tuya
o la de Él. Entonces, eso se llama hacer morir el yo, el ego, y no nos gusta. Humanamente no nos gusta a nadie, a nadie. Por eso es un proceso, el trato de Dios es un proceso con que vayamos nosotros muriendo a esas cosas que hemos dado por sentado que son legítimas, porque la mayoría las hace, pero no son buenas, no nos sirven para conocer al Señor en otro nivel, que decimos tanto nivel y dimensión y no sé cuántas palabras usamos para eso. No, no es posible, porque entonces al someter mi voluntad a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios comienza a hacerse conocer en mi vida. O sea, Dios comienza a poder mostrarme, mira, esta es mi voluntad. Yo te traje a la tierra para esto, por esto, te capacité para esto, te di determinados talentos, adentro, dones espirituales, herramientas espirituales que incluso ni siquiera todavía has puesto en práctica. ¿Para qué? Para que hagas mi voluntad. Y Dios te va a empezar a mostrar cómo y dónde. Pero donde vos antepongas o yo anteponga mi voluntad, primero que nada diciendo que el ego sigue por allá arriba, también está diciendo que no hubo una rendición total, le llamamos Señor pero no estamos dispuestos a que sea el Señor de nuestras vidas. Entonces, hay un conflicto que tiene que ser resuelto para que Dios pueda comenzar definitivamente a hacer lo que Él quiere hacer y usarnos como Él quiere usarnos, como dije el sábado pasado. Entonces Jesús tuvo que usar algunos pasos, y los sigue usando porque Él no ha cambiado, para discipular. Y Él dice, bueno, mira cómo yo lo hago. Él se fue con sus discípulos, los llevaba a sus discípulos a todos lados, salvo en los momentos cuando Él se iba solo al monte, al lugar alto a orar. Entonces, cuando Él iba a ministrar a la gente, cuando Él iba a aconsejar, Él se llevaba a sus discípulos con Él. Y dice, bueno, miren cómo yo lo hago. Y ahí podemos ver en la palabra. Y ahí nosotros los pastores le decimos a ustedes, bueno, vení conmigo, vení, mirá, observá cómo se hace. Mirá cómo se hace. El siguiente paso, dice, bueno, ahora, después de un tiempo cuando estás aprendiendo, dice, bueno, ahora vamos a hacerlo juntos. Yo te enseñé esto, vos viste cómo se hace, bueno, ahora vamos a hacerlo juntos. Una vez que comenzaste a desarrollar la voluntad de Dios, Dios pudo comenzar a tratar más fuerte contigo y a salir a través tuyo. ¿Qué va a pasar? El Señor te dice, ahora andá y hacelo vos solo. ¿Por qué? Porque Él sabe que ya has avanzado, has crecido, has madurado. Tenés ahora para ministrar a otros, para orar por otros. Y el paso siguiente, que es el que después no tiene final, escucha bien, no tiene final, el paso siguiente es, anda, ahora, multiplicate en la vida de otros. Y ahí en Marcos, en el capítulo 6, y verso 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. La multiplicación en otros que, bueno, lo que ustedes me vieron hacer a mí, vaya y háganlo. Vaya y hágalo. Entonces, observa cómo lo hago, hagámoslo juntos, hacelo vos solo, después, periodo tras periodo, y ahora anda y lleva a otros. Ese es el plan del Señor para el discipulado. Que tú finalmente mañana, y dentro de no mucho tiempo, porque ya el tiempo casi no queda, es que tú te multipliques en otros y tengas tu propio grupo de discipulado. Dejado capacitar por el Señor. Y esa capacitación sale a través tuyo para enseñar y bendecir a otros, porque los otros te vieron hacer a vos. Vieron lo que
comenzaste a hacer junto con el pastor. Hiciste junto. Primero observaste, después lo hiciste junto con el pastor, después lo empezaste a hacer vos solo. Y allí hay gente que va ahora, tú vas a por un grupo de líderes, de discípulos, que van a seguir la multiplicación. Pero todo el discipulado pasa por la voluntad. ¿Cuál de las voluntades? O sea, vas a tener un discipulado que no va a tener fin, un discipulado que no va a tener fin, que es el de la voluntad de Dios, o el discipulado tuyo, de tu propia voluntad, que tiene un límite y después se termina, porque no tiene cómo sostenerse. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del discipulado? Un verdadero que se recibe cuando la persona está metida dentro de un discipulado, que no solamente es discípulo en la clase, como ahora, o en la enseñanza, sino que las 24 horas del día, todos los días, vive siendo un discípulo. Come, duerme, sueña, se alimenta de la visión del maestro y se proyecta en esa visión, renunciando a cosas naturales humanas, aunque le tienten de todas maneras de afuera, para que vaya y comparta un poco por allá y haga un poco de esto otro y mezcle cosas. No, renuncia a eso y vive las 24 horas del día por y para el Señor. Y lo hace por amor, no lo hace por obligación, no lo hace porque el pastor le está diciendo cada 5 minutos, mirá que tenés que hacer esto. No, es la convicción interna de que soy un llamado, soy un escogido, soy un instrumento, soy un elegido de Dios. Dios tiene algo conmigo y a través mío. Entonces yo soy su discípulo. Voy a seguir al maestro. Y la voluntad de él se sujeta a la voluntad de Dios. Entonces los beneficios son muchos, aunque es el costoso, pero los beneficios son muchos. Mayor es el beneficio que el costo. El líder aumenta su madurez, su unción y la autoridad espiritual. O sea, es aumento, acordate de esta palabra, es aumento. Yo en otro tiempo no sé lo que hubiera hecho. Años atrás no sé lo que hubiera hecho con este parate de no poder congregarnos. Pero puedo decirte que tengo la certeza que al menos la gracia de nuestra congregación está funcionando, está caminando, no se paró. Porque sé, y ahora lo estoy viendo, que sin darnos cuenta había una preparación previa, con toda la palabra soltada, toda la palabra recibida, toda la palabra profetizada, toda la impartición y la administración. Fortaleció la vida de la gran mayoría de ustedes. Y por eso están caminando, por eso están firmes, por eso están fieles, sólidos. Es más, algunos con unos picos de crecimiento buenos. Digo picos en un sentido, en una forma de hablar. Son muy poquititos los que han tenido porque se han confiado, quizás porque se han dejado estar, no porque no tengan adentro de ellos suficiente material y presencia de Dios para contrarrestar al enemigo. Entonces el líder aumenta su madurez, su unción y su autoridad. Son beneficios. Y el discípulo también recibe herencia espiritual en todo este proceso. Tiene algo para dar. Ya no es aquel que va a las reuniones y que solo eso y nada más y después sigue siendo la misma persona. No. Se apasiona por compartir lo que recibe. Dios le puede dirigir, mirá, andá y hablale a aquel, andá y a aquella familia, mandale un mensaje, llamalo por teléfono, mandale un video. Y la persona obedece, porque está entendiendo cuál es su papel ahora. Está transmitiendo una herencia espiritual. Entonces, el papel del discipulado, el papel del maestro, el pastor, el profeta, tenemos la tarea de ser consejeros, guías en la formación de los discípulos.
Y escucha bien lo que te voy a decir. Nosotros no podemos discipular como Jesús a quien no quiere ser discipulado. Repito, una cosa es venir a tomar clases o ir a la iglesia a tomar clases. Otra cosa es vivir el proceso de ser discipulado y transformado en un líder con potencial, con aumento de madurez, de unción y de autoridad espiritual. Son dos cosas muy diferentes. Y más, como digo más, en este tiempo, estos casi 2 meses, han revelado este tipo de cosas y más cosas como nunca antes la habíamos entendido. Si repito, si hasta hace 2 meses atrás era importante, bueno, ahora ni hablar. Ni hablar, siempre lo fue, pero ahora está evidenciado, manifestado. ¿Quién es discípulo? ¿Y quién es simplemente un alumno, alguien que quiere tomar una clase porque, bueno, está? Y acordate cuando lleguemos a retomar, cuando Dios lo permita retomar las reuniones, y vamos al discipulado, un lunes, y pueden o quieran otra vez empezar a aparecer las mismas excusas y argumentos que hasta hace 2 meses atrás. Ahora estamos en la comodidad de la casa. Y aún en la comodidad de la casa algunos no están. Están haciendo otra cosa. Pero no es lo mismo dejar la comodidad de la casa en el clima que sea, ir a la casa de Dios, al centro de entrenamiento, a la escuela de entrenamiento, allí mismo, al lugar de entrenamiento, que hacerlo ahora desde este lugar acá. Repito, en la comodidad de la casa. No es lo mismo. Ahí se van a ver también evidenciadas muchas cosas, si cambiaron o no cambiaron en estos 60 días casi que llevamos. Entonces la principal tarea del maestro, del discipulador, es formar carácter en la vida del discípulo, en todas las áreas de su vida. ¿Y qué significa formar carácter? Que el discípulo se da cuenta que tiene que sacar cosas que no le han servido, que han sido un estorbo, que han sido justamente un tope. Muchos creyentes se han puesto topes a sí mismos, y se lo digo por experiencia. Por no querer sacar lo que no está bien en sus vidas, lo que no es correcto, lo que no les ha servido para nada a lo largo de los años, sino justamente todo lo contrario. No lo quieren sacar. No se dejan formar carácter. Después se dice, ¿por qué? Aquel sí y yo no. Porque aquel, a pesar de los errores, ¿por qué Dios? Y ahora me viene a la mente, ¿por qué Dios, a pesar de lo que Jacob hizo con su hermano Esaú, en complicidad con su madre Rebeca, ¿por qué Dios, pese que utilizó un engaño humano, dejó que se llevara la bendición que le pertenecía a Esaú? Como hijo primogénito, o sea, como que nació primero, que aunque eran gemelos. ¿Por qué? Porque Jacob quería con desesperación la bendición del padre. Y aunque usó argumentos y cosas engañosas, lo que Dios leyó era lo que Jacob tenía en el corazón, y Dios miraba el futuro. De Jacob nació la nación de Israel. Esaú había menospreciado un rato antes ese privilegio. ¿Cuántos creyentes menosprecian, y lo voy a repetir, menosprecian el estar en la casa de Dios, sentado a los pies del Maestro Jesús, o estando corporativamente juntos siendo ministrados por el Señor? Y lo cambian por tomar un mate, mirar la tele, irse a un parque, depende del día y depende
lo que sea. ¿Y por qué Dios, dicen, bendijo a fulano? ¿Por qué Dios, pastor? ¿Por qué usted le está dando oportunidad a Mengano y a Sultana y a mí no? Es porque esa o ese, a pesar de sus errores, está desesperado por la bendición. Y tú no. O han menospreciado el privilegio que se te concedió a ti primero y lo cambiaste como lo que representa Saúl, lo cambió por un plato de lenteja, algo que le llenaba el estómago del momento y su ego. No te quejas contra tu hermano o contra tu hermana, que con el error tal o la cosa tal, el Señor lo está usando y lo está bendiciendo porque Dios está mirando al tiempo, a lo lejos, a pesar de eso en el corazón. Dios después trató con Jacob, ¿no? No lo dejó así nomás. Pero de Jacob nació la nación de Israel, el pueblo de Dios. ¿Qué estás haciendo tú hoy? ¿Estás permitiendo que tu carácter sea formado? ¿Realmente estás permitiendo que tu carácter, no hablo del carácter natural normal que todos tenemos, no, hablo del carácter como discípulo, como hombre o mujer espiritual en todas las áreas de tu vida? ¿Estás permitiendo que ese carácter sea tratado y formado? Dios lo moldea a través de qué? De las cosas que Él saca y de lo que Él pone. De las cosas que te dice, no me gusta, mirá, si alguno quiere venir en pos de mí, estas son las. Pero si no, dice, no puede ser mi discípulo. Y vuelvo a insistir en esto, no es que Él no dice, no quiero que sean mis discípulos. No, está diciendo, miren, acá está la voluntad mía y acá está la voluntad de ustedes. El peso de la decisión de una de las dos voluntades es la que va a inclinar la balanza para un lado o para otro. Ahí hay un peso espiritual. Si me vas a seguir, vas a tener que renunciar a cosas que, y ahí está tu voluntad, ahí tenés que decidir. Porque dice, al decir no puede ser mi discípulo, no está ahí, es un impedimento, sino que el propio peso de seguir al Señor en un camino que va hasta el fin de nuestras vidas, el propio peso haría que esa persona, si no renuncia a su yo, a su ego, a sus propios deseos naturales, no aguanta. ¿Cuántos a lo largo de los años, mis queridos? ¿Cuánta gente llamada cristiana, discípulo, a lo largo de los años desapareció el mapa? ¿Por qué? ¿Qué no aguantó? Esto no aguantó. Lo que Jesús dice, no puede ser mi discípulo. Porque el discípulo tiene que estar con su voluntad sujeta a la voluntad de Dios y es un trato de Dios como Dios habló el sábado. No es que, repito, el Señor no quiera. El Señor te quiere como discípulo, pero más que como discípulo, como hijo. Pero el discípulo es el que va a hacer la voluntad del Padre para que Dios lo use en esta tierra. Y ahora más acelerado que nunca el tema. Así que el conflicto quiero cerrar aquí hoy, el conflicto está entre tu voluntad, tus deseos humanos, terrenales, lo que te ofrece Satanás a través de tus amigos, tus amigotas, tus amigotes, algunos amigos y sinceros, lo que Satanás te ofrece a través de las cosas, de los medios, la moda, lo que se estila y lo que Dios dice que quiere para tu vida. Lo que el Padre dice que quiere para tu vida. Ese es el conflicto que la decisión está en tus manos. Yo hace años que ya tomé esa decisión. Y el Señor me ha sostenido hasta aquí. Por 50 años. Se puede. Si tú decides por el Señor ya te capacita para eso. Se puede. Ahora, si tú empiezas a poner excusas y argumentos, eso pertenece al alma, almático. Tus deseos carnales, batallando contra el alma, la están sujetando, la están aprisionando, no te van a dejar hacer la voluntad de Dios, porque tú no decidiste definitivamente para que el Señor. Cuando tú le das un sí al Señor, el Señor pone todo a favor tuyo.
Y lo que no podías, vas a poder. Lo que no podías, aquello que lo que no podías, yo no puedo dejar esto, pastor, y yo no puedo dejar lo otro, y no puedo dejar a mi marido solo, y no puedo dejar a mi suegra ya, y no puedo, y no puedo, y no puedo. El Señor te allana el camino, el poder viene, y las cosas que antes no podías hacer, ahora las puedes hacer. Porque dijiste al Señor, sí, definitivamente, sí. Pero mientras no le digas sí al Señor, y rindas tu voluntad a la voluntad de Dios, vas a estar luchando una batalla que está perdida. Porque tus deseos carnales que batallan contra el alma van a ganar esa batalla. Yo te sugiero, ni siquiera después de un consejo, deja que tu carácter sea formado por la palabra de tu Padre Celestial. Dios va a usar personas, como ha usado conmigo y sigue usando conmigo, para formar mi carácter. Es el que sostiene la vida espiritual. Es el carácter espiritual, la base de los lomos espirituales. De lo contrario no va a aguantar. Por más que te llames esto, ni aunque tengas todos los dones, los talentos, y seas un máster en lo que sea. No aguanta. ¿Cuántos con tremendos dones? ¿Cuántos hermanos con tremendos dones a lo largo de los años han desaparecido del mapa? Dones espirituales dados por Dios, ¿no? Porque no se sujetaron. No permitieron el trato de carácter. Se enojaban contra los que le venían a decir algo. Se molestaban. Hablaban por detrás. Hoy ya no está más. O si están, hay algunos que están, pero no trascienden, no son relevantes. El diablo ni los molesta porque sabe que no está haciendo la voluntad de Dios. Por eso el Señor les advirtió, no puedes ser mi discípulo a menos que estés dispuesto a renunciar. Y ahí yo te voy a ayudar, dice él. Allí vas a ver mi poder sobrenatural ayudándote a aquellas cosas que vos decías que no podrías dejar. Te vacías, Dios te llena. Te vuelves a vaciar, Dios te llena. Permite la limpieza, Dios te hace sentir el aroma de su presencia. Padre, yo quiero bendecir a todos aquellos que hoy han escuchado el mensaje, la enseñanza de tu palabra. Señor, que haya hoy corazones que se dan cuenta y se rinden totalmente hoy, esta noche, Señor. No pasa de hoy que se rinden a ti y dejan que su carácter sea tratado por ti, Espíritu de Dios. Yo quiero bendecir a esas personas, quiero bendecir a sus hijos, a esas hijas tuyas, Señor, que están viéndolo ahora y que lo verán en diferido después. Que esta palabra, Señor, penetre profundo en sus corazones, haga la obra para la cual es enviada. Y ellos permitan, Señor, que tú, el Señor de sus vidas, realmente haga el trabajo de limpieza, de transformación, para que ellos realmente se den cuenta que no importa las limitaciones humanas, sean emocionales, físicas, materiales o familiares, tú puedes salir a través de ellos con poder, con autoridad, porque han madurado en ti. Yo los bendigo en esta hora. Vuelvo a soltar palabra de sanidad sobre los que están en condolencias, con enfermedades. Declaro el poder sanador de Isaías 53:5 sobre esas vidas. Ahora en el nombre de Jesús cancelamos también toda opresión demoníaca, toda opresión espiritual. En el nombre de Jesús sobre hogares, sobre familias. En el nombre de Jesús todo trabajo de hechicería, de brujería es cancelado en el nombre de Jesús. Y Padre, Señor, tú en el nombre de Jesús ahora declaramos también que todo contraataque del enemigo, toda obra vengativa del enemigo es atada, enmudecida y no prospera contra nosotros, Señor, como dice tu palabra ahí en Isaías 54. Padre, bendecimos, Señor, el resto del día, el descanso en la noche, Señor, en un sueño reparador y donde tú puedas hablar a nuestra mente, Señor, con tu paz sobrenatural activada en nuestras vidas. Bendigo a todos los que vean, bendigo a las familias representadas, Señor, bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de ellos en todas las áreas de su vida con la bendición del Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos mañana a las 19:30, Dios mediante, para compartir palabra de Dios.